Y el tema que trataremos en los siguientes dos segmentos son los más lacerantes, más dolorosos, más trágicos, ligados a la violencia justamente contra las mujeres. La trata de personas, inmensa mayoría de ellas son mujeres, hay niñas, aunque hay niños también en este mercado nefasto, este mercado que tanto daño hace y donde, hay que decirlo, el capitalismo salvaje sigue siendo la única ley que manda. Lo digo peor, la ley de la oferta y la demanda en materia de trata sigue siendo la única que funciona, que no ha habido manera de colocarle diques y límites. En esta mesa tengo conmigo a Alicia Mesa, me da muchísimo gusto que venga con nosotros. Perdón, Alice, perdón, sí. Déjeme volver a presentar. Alicia Mesa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo Rafael. Tú eres directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos. Así es. Acá justamente el tema. Iliana Rubalcaba López, ahora sí, presidenta del Pozo de Vida. Bienvenida. Muchas gracias. Y Salvador Guerrero Chiprés, muchas gracias por regresar a este espacio. Encantado, Ricardo. Eres presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, pues este es uno de los temas que justamente el Consejo tiene. A ver, vamos a empezar con un poco los balcones que cada uno o cada una tiene para atender este tema. Salvador, si quieres, arranca tú con el Consejo y luego le pedí a Eliana. Bueno, aprovechando la cortesía y siempre agradeciendo a mis compañeras, porque el Consejo Ciudadano se concibe como una mesa de articulación con gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil y con empresarios, y para nosotros el gestionar la línea nacional contra la trata de personas nos da posibilidades de aumentar esa articulación. ¿Qué tenemos de datos? Estábamos discutiendo hace un momento que sabemos solamente 1 de cada 100 situaciones de trata que ocurren en nuestro país. Sabemos también que ha habido una evolución y un retroceso según los estados que se analice. Por ejemplo, en Ciudad de México disminuyó 55%, pero aumentó en Guerrero, Estado de México, en Yucatán, en un promedio de 300%. También en Quintana Roo. Entonces tenemos eso y sabemos, como tú bien lo dices, que es necesario que todos contribuyamos a entender lo que está pasando con la trata para ponerle, como también bien dices, un dique. Entonces el Consejo es una mesa de articulación, tiene la línea nacional contra la trata de personas y gracias al conjunto de vínculos que tenemos con las demás organizaciones podemos potenciar lo que podamos hacer. Iliana, tu diagnóstico. Bueno, pues nosotros desde Pozo de Vida somos una organización que trabajamos desde el tema de prevención, restauración e intervención en la trata de personas, por lo cual sí estamos viendo una situación que está cambiando finalmente los estados en donde se están desapareciendo chicos y chicas, porque aparte ni siquiera este es un tema de género, ¿no? Es un tema en donde la trata de personas pues afecta a toda una sociedad, ¿no? Y no solo a los menores, sino a toda la sociedad, hablando de un chico que es desaparecido y que posteriormente se encuentra en redes de explotación. Y de pronto uno piensa que la trata solamente es un tema relacionado con lo sexual, pero también tiene que ver con la recolección de goma o la producción de narcóticos o el transporte de narcóticos, es decir, la trata tiene experiencias distintas para sus víctimas. Así es, tiene muchas vertientes y una de ellas, en la que ahorita nos está preocupando desde Pozo de Vida, es la mendicidad de niños, niñas y adolescentes, que es una modalidad de la trata y que nos estamos pues prácticamente acostumbrando a verla en las calles, a ver niños pidiendo limosna, y no sabemos de dónde viene ese contexto, ¿no? Muchas veces pensamos que son familias que están en situación de extrema pobreza y que están trabajando toda la familia ahí, pero hemos detectado que no es así. Son familias armadas para pedir dinero. Exacto. Y posteriormente lo que hemos denotado también es que es un círculo, porque a los niños los ocupan primero para mendicidad y después para explotación. Entonces, es decir, dos tipos de explotación, la explotación en mendicidad forzada y la explotación sexual. Sigo contigo, Alicia. Sí. En tu balcón, ¿cómo se ven las cosas? Bueno, nosotros hacemos sobre todo análisis de política pública para ver si la ley en materia de trata se cumple a nivel de los estados y de los municipios. Entonces, nosotros lo que tratamos es de fortalecer un poco a los estados, ¿no?, en cuestiones de política pública, y que exactamente tengamos como un análisis de qué tanto se está llevando a cabo la legislación en acciones y con presupuesto, ¿no? Es un poco para que no sea letra muerta. Para que no sea letra muerta, y aparte tenemos acciones de prevención de la trata. Es interesante, a ver si desde
esa valoración puedes explicar los datos que daba Salvador hace un momento, porque hay entidades donde se ve crecimiento y otras donde se ve descenso. Pero antes de regresar a ese tema, déjenme poner en el centro lo que mencionaba en la introducción. Santiago Nieto, él es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues anunció el miércoles de la semana pasada que hay órdenes de aprehensión en contra de una red de trata de mujeres y niñas, que se han bloqueado cuentas bancarias por 52 millones de pesos y que hay 5 integrantes del grupo ya, digamos, presentados ante autoridad. Yo te pregunto un poco, Salvador, esto es un golpe importante. La UIFI tenía que estar metida en el tema de trata desde hace tiempo y pues aquí estaría dando resultados, siempre y cuando se cumplimente la orden de aprehensión, se cierre la carpeta de investigación y llegue ante los jueces, cosa que eso es otro tema. Pero a ver, te pregunto tu valoración sobre el papel de la unidad de inteligencia. Fíjate que es muy interesante porque precisamente 3 días antes habíamos dado el primer reporte anual de lo que ha ocurrido con trata de personas y algunas veces nos habían indicado, pero no estaban un poco fuera de agenda. No sé si es un tema distinto, porque ahorita, en este momento, el tema es la violencia específica de género. Nosotros decimos no, son parte de las violencias compartidas y de los tipos legales y bienes jurídicos que son afectados. La violencia de género, esta es una de las peores. Por ¿no? supuesto. Entonces, número 2, ocurre esa detención y coincide con el diagnóstico que tenemos muchas organizaciones en el país y en América Latina, me atrevo a decir, también en Estados Unidos, que asocian la capacidad del Estado, de cualquier Estado, en este caso el mexicano, de intervenir financieramente las organizaciones para contenerlas, lo cual no necesariamente produce ese efecto, tal vez produzca el efecto de crear, si tenemos fortuna, sentencias que causen Estado en, digamos, 8 meses o 12 meses, si es que ellos no tienen la habilidad de, utilizando los huecos del sistema penal acusatorio, pues salirse por alguna falla en el debido proceso. Entonces, sí hay una noticia positiva, hay una determinación del Estado mexicano que hay que reconocer, porque el año pasado comenzó la construcción del Plan Nacional contra la Trata de Personas. Nosotros participamos de esa mesa que encabeza la Secretaría de Gobernación y se están creando ciertas condiciones normativas que ya se ha dicho aquí, que a veces es necesario vigilar si se cumplen en los estados, como es necesario también supervisar que seamos capaces de acompañar al Estado mediante la denuncia y la coordinación para contener el tema de trata, y no solamente en los espacios donde las organizaciones delictivas de alto nivel operan a nivel transnacional, porque trata aquí ocurre, y hay datos de nuestros aliados en Estados Unidos y nuestros que indican que entre el 75 y el 85% de las personas que sufren trata de personas en Estados Unidos pasaron por México o se originaron en México. Entonces, es muy importante observar una perspectiva global, una perspectiva institucional y también apoyar los esfuerzos que en esa materia el Estado mexicano realiza. Detuvieron una banda, pero te aseguro que es uno, y vamos a usar la misma analogía, uno de muchos otros, tal vez 100 casos que haya que seguir persiguiendo. Ahora, cabe suponer que la trata de personas sea en realidad el departamento un departamento más de las grandes empresas criminales. Es decir, pues las grandes empresas criminales utilizan, decía yo hace un momento, migrantes, sean nacionales o centroamericanos, para transportar la droga, utilizan jovencitos los encierran, los encarcelan en sus laboratorios, ¿no?, clandestinos, para crear fentanilo, para limpiar la cocaína. Para cobrar la extorsión. Para cobrar la extorsión. Y luego, pues muchas de las casas de cita de los prostíbulos, pues caen finalmente bajo la protección y luego bajo la propiedad de estas empresas criminales. Es difícil suponer que son fenómenos aislados de la gran criminalidad. Claro. ¿Cómo enfrentarse a un negocio que en realidad tiene detrás actores tan poderosos, Ileana? Pues sí, justo la trata de personas es un fenómeno muy fuerte porque tiene este tipo de actores, porque es una serie de conjuntos en donde está delincuencia organizada, viene el tema de explotación, en el caso, por ejemplo, de los migrantes, bien dices, o sea, la gente viene en un tráfico de personas y después, trayectando por México, se convierte en una trata de personas y posteriormente en una explotación. Y, por ejemplo, en el contexto de la migración, pues son gente que son fantasmas, que nadie los vio, que nadie asumió, y lo que platicábamos justamente era hasta dónde se conoce el tema realmente. O sea, podemos hablar de trata de personas y podemos tener el concepto, pero realmente la trata de personas, ¿qué es? O sea,
vamos, que es una serie de fenómenos que terminan en un concepto de trata de personas, porque es una serie de violaciones a diferentes tipos de derechos humanos, y terminamos con una tipología impresionante y obviamente pues difícil de muchas veces hasta de los mismos ministerios públicos y jueces de entenderlo, porque hemos tenido casos en donde lo tratan de aislar y no es un bien jurídico tutelado, nada más es uno, son muchos. Y entonces estamos hablando de un delito de segundo nivel. Alicia, la tentación a suponer que una nueva ley o una nueva institución va a resolver como varita mágica todos los problemas, pues ya nos hizo a algunos asumirnos descaradamente ingenuos. O sea, no es cierto que más leyes ni más instituciones resuelven. O sea, lo que decía hace un momento es clave, ¿no? ¿Qué tanto se ejecuta la ley? ¿Qué tanto la autoridad opera a partir de la ley para combatir estos delitos? Pues es el tema de fondo. Y yo ahí te quiero preguntar, decía Salvador hace un momento, a ver, vemos en Guerrero crecimiento del 300%, vemos en la Ciudad de México una disminución del 55%. ¿Qué te lo explica? Algo más que no sea la ley de la oferta y la demanda, como decía yo hace un momento. Bueno, está la ley de la oferta y la demanda, lamentablemente, pero obviamente si una de las cosas de la trata de personas tiene una causal económica. Lo que tú decías al principio es muy importante, ¿no? ¿De dónde viene la trata? Por ejemplo, en el análisis que hicimos nosotros sobre la trata y la migración, nos dimos cuenta que había menos migración internacional en trata en México y más desplazados internos que venían de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, ¿no? Entonces eran más captados que los migrantes internacionales. Entonces vienen desplazados por la violencia, vienen desplazados por la hambruna, vienen desplazados por incluso megaproyectos que están en sus comunidades y que están buscando mejores lugares para trabajar. Muchos son engañados, muchos son captados, ya hemos dicho, de diferentes formas. Ahora la nueva forma de que se está captando adolescentes es por medio del internet, ¿no? Entonces, sí, no es que una ley vaya a ser como magia y vaya a desaparecer este fenómeno de la trata, ¿no? Sino que se necesita desde la estructura una política económica distinta y se necesita sí aplicar las leyes. Estábamos hace rato conversando de aquí a que se sabe en la Procuraduría, en que se hace la carpeta de investigación, en que se llega a una sentencia. A veces tenemos 13, 15 carpetas de investigación y una sentencia, ¿no? Es impresionante que es un delito que queda en impunidad, ¿no? A ver, si pudiésemos ofrecer como la motricidad gruesa del fenómeno, diríamos, ahí donde hay expulsión de poblaciones grandes, que ha sido el caso de la montaña de Guerrero, por ejemplo, claro, o por la pobreza, que decías es el caso de Oaxaca, ahí vamos a encontrar aparejado el fenómeno de la trata. Déjenme irme a corte y pues lanzo de una vez la pregunta. O sea, cuando uno tiene esa evidencia, tendría que actuar o incidir, sobre todo ahí donde ese fenómeno está ocurriendo. Pues a corte y volvemos. Esto es La Octava, estamos hablando de la trata de personas. Estamos de vuelta en La Octava, estamos hablando de trata de personas. Nos decía Alicia hace un momento, la migración forzada es fuente de trata de personas. Y entonces vamos a entender por qué la migración forzada, por pobreza o por violencia, es el caso de Guerrero, se juntan ambas, podrían ser una explicación de esta crecida, decía Salvador, del 500%. Pero aquí estamos viendo una de las razones por la cual crece. Es interesante revisar cuáles podrían ser las razones por las cuales decrece. Y decía Salvador, en la Ciudad de México... Y en Puebla también disminuyó, curiosamente. Bueno, espero que en Tlaxcala también. ¿O en Tlaxcala no, en Tlaxcala hay un subregistro. Ahorita te detallo. Pero a ver, explícame qué estaría funcionando en estas entidades para explicar. Hace un momento platicábamos que hay diversas vulnerabilidades que permiten la trata.
jurídica, económica, psicológica y algunas otras. Si tú observas que la mayoría de las personas en Ciudad de México tienen un promedio de educación que es el doble del promedio nacional, si observas también que hay una etapa en los últimos 15 meses de clara apertura de toda la información, determinación del maquillaje, de la clasificación de acuerdo a derecho de los tipos penales, de la individualización de las situaciones jurídicas, de acuerdo también a ciertas operaciones de inteligencia, el fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía General de Justicia, de la propia Policía de Investigación, de la coordinación del Gabinete de Seguridad, que por primera vez es parte del mismo equipo de lo nacional y lo local, y la intervención en algunas zonas de carácter estratégico y táctico de la Guardia Nacional, más la persecución del delito sin fantasmas en el Ministerio Público, porque lo tienden a batear. Yo creo que eso combinado, más una determinación para denunciar, todo ello nos indica que es posible pensar en que esa disminución tenga estas variables como explicación, pero en Puebla no necesariamente así, aunque en Puebla sí hay un cambio de gobierno. La impunidad se redujo. La impunidad tiende a reducirse, vamos a plantearlo así. Una pregunta, el combate que hubo franco de parte de la administración de Miguel Ángel Mancera a los famosos table dance y otros antros similares, ¿pudo haber impactado? ¿O fue...? Yo creo que eso ocurrió, digamos, en los... de hecho, hay una crisis de abandono de seguridad entre el 2014 y el 2018. Hubo algunos destellos de intervención operativa y táctica que tuvieron un efecto, no sé si más mediático que efectivo en la interrupción de ese proceso de acumulación originaria que estabas tú planteando y sugiriendo como tema de la conversación, que yo creo que sí es un eje, por supuesto, válido. Eso pudo haber impactado en algunos datos, pero eso no se siente en los otros datos, por ejemplo, la apertura de las carpetas de investigación por parte del tema de trata. O sea, el año pasado es claramente, tú tienes 17 y 18 un deterioro de las capacidades de persecución de justicia y de combate a la delincuencia. Y luego tienes en el 19 575 carpetas a nivel nacional. Es por primera vez que en la Ciudad de México, por ejemplo, se abren los datos de la Fiscalía General de Justicia. Yo no conozco otra entidad que se abran los datos. Ahí están los datos que tú puedes ver. Y ahí tenemos alrededor de 68 carpetas que ocurren de la Ciudad de México, que por supuesto con la compañía de las organizaciones sociales abrió el Consejo Ciudadano y contribuyó con el 11 o 12% de todas las carpetas a nivel nacional en 2019. Entonces son las vulnerabilidades de un lado y las fortalezas crecientes de otro lado lo que explican. En Puebla ibas a usar su registro. Okay. En Puebla ibas a hacerlo por contraste. En Puebla, ¿qué ocurrió? con contraste relativo, porque ahí hay un gobierno nuevo, hay digamos, un pequeño proceso de nuevo régimen controversial, con capacidades relativamente fortalecidas en algunas áreas de lo equivalente a la Fiscalía Capitalina, no necesariamente de inteligencia, pero hay un cambio también tal vez de rutas, un cambio también de operación delictiva territorial. En Tlaxcala, por ejemplo, nosotros pensamos que hay un subregistro y lo explico muy brevemente, porque creo que es muy importante escuchar a nuestras compañeras. Básicamente ahí tienes que la totalidad de los registros de trata, que son muy pocos, en consideración con lo que venía ocurriendo en Tlaxcala, se refieren a explotación sexual, cuando ya antes Tlaxcala estaba mostrando cuando menos los 4 tipos de trata de los que hemos hablado, que es explotación sexual, explotación laboral, servidumbre o mendicidad forzosa. ¿Subregistro de parte de la Fiscalía? Subregistro de denuncia? ¿Subregistro ambos, de casos? Subregistro, las 3, y además considere que las 5 principales poblaciones donde se ha naturalizado el delito, pues tiene una mejor organización que incluye una cierta forma de halconeo, monitoreo para quienes quieran visitar. Nosotros habíamos planteado hacer la conferencia de prensa por allá, pero nos advirtieron que mejor no lo hiciéramos por allá. Para Tlaxcala sí es un caso aparte, donde por tradición se ha ejercido la trata, y una trata que más provee servicios intensivamente a los Estados Unidos. Regreso, Eliana, ya Salvador te lanzó la pelota hace un momento y déjame retomarla. Otra de las causas principales es el desgarramiento del entorno familiar, de la comunidad. A ver, si las propias familias arrojando a las personas en la trata o incluso induciéndolas a la trata. Exacto. O sea, finalmente sí es una de las vulnerabilidades es la económica, por supuesto. ¿Por qué? Porque y vemos que la gente sale a buscar sus sueños y obviamente pues se encuentra con temas frustrados y la trata de personas. Pero otro es también la desintegración familiar que existe hoy día y la falta de valores, porque hemos visto que, como bien dices, niñas, niños, adolescentes que son puestos a ser tratados y explotados por sus mismos padres. Entonces, o
también niños que se ponen en esta vulnerabilidad por salir de su entorno familiar, porque viven en un entorno de violencia, y como decía Salvador ahorita, estamos hablando de una violencia que se convierte en trata de personas, y ahí es donde vienen los factores de vulnerabilidad, y obviamente pues están más claros en lugares pues que son como Oaxaca, Chiapas, que por ejemplo en Ciudad de México, que la gente, a lo mejor organizaciones de la sociedad civil hemos estado pues trabajando un poquito más en lo que son algunas ciudades, pero creo que tenemos que empezar a movernos hacia lo que serían lugares en donde la gente no tiene acceso a la educación, donde no tiene acceso a un entorno familiar. No, ya hablaban un poco de las soluciones de orden político, legislativo, económico, pero del otro lado, esto no se puede enfrentar sin sociedad civil. Si ustedes están aquí en tanto que líderes de la sociedad civil, líderes que están hoy, no hablo de ustedes dos, pero sí en términos general, devaluados, porque hubo personas que con la etiqueta de defensoras de derechos humanos y sobre todo luchadoras contra la trata, pues se hicieron de muchos recursos, abusaron y quién sabe en qué cosas se metieron. El caso de Mamá Rosa pues fue famosísimo, ¿no? Sí, nos damos cuenta que una persona que supuestamente protegía a niños les explotaba y les usaba. Y voy a dar más nombres, pero pues otras líderes que simularon ser líderes del tema y que en realidad pues se llevan mucho dinero del contribuyente a sus bolsas, se hicieron muy poco y quién sabe en qué andaban metidas. Y desde esta perspectiva les pregunto cómo reconectar emocional y políticamente con un gobierno que está vacunado frente a esos liderazgos y que no quiere nada que ver con la sociedad civil, pero que solo tampoco puede para enfrentar este tema, este drama. Exacto. Bueno, yo creo que una de las cosas tiene que ver con la determinación y con la fe que tenemos las organizaciones civiles, ¿no? Sí creo que en este gobierno ha sido más difícil, más por los antecedentes que tú nos dices, pero creo que la determinación de las organizaciones a seguir, nosotros llevamos 10 años desde antes de que se llamara la trata y todo, a seguir haciendo análisis, a seguir incidiendo en política pública, con prevención, con asesoría, atención integral. Creo que con nuestro trabajo podemos ir convenciendo poco a poco a la propia sociedad civil, porque aparte el mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador fue contra la sociedad civil en general y generó también ese rechazo por parte de algunas personas contra los de organizaciones civiles. Para donar, para apoyar, Ajá, para trabajar sí, con ustedes. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que el seguir dando como el buen ejemplo y el buen análisis, ¿no?, de lo que hacemos y tener resultados positivos va a ser lo que al fin vamos a ir ganando, ¿no? Nos quedan 30 segundos. Conclusiones, Ileana y luego Salvador. Pues rapidísimo, finalmente creo que este gobierno sí nos ha invisibilizado un poco por antecedentes, pero creo que el trabajo es el que nos va a hablar de lo que hemos estado haciendo. Finalmente la trata de personas no es tener más víctimas y más víctimas, sino tener mujeres, niños y adolescentes que vayan en pos de sus sueños y que realmente no sean etiquetados como víctimas, que salgan a una sociedad en donde no sean señalados como una víctima. Y ahí es donde les pido y le pido al gobierno del gobierno de México, que nos conozca como organizaciones de la sociedad civil, que sepa el trabajo que estamos haciendo y que sí efectivamente regule, porque muchas veces los gobiernos son abres o cierras puertas, es regular y eso implica más trabajo, pero estamos aquí. Las organizaciones de la sociedad civil son indispensables para resolver el problema de trata en particular y el tema de la inseguridad. Pongo el ejemplo de lo que recibimos en la Línea Nacional contra la Trata que con el apoyo de otras organizaciones gestionamos en el Consejo Ciudadano, y es que 55-60% de las llamadas son de personas que están observando o testimoniando el delito de trata. El delito de la trata tiene una peculiaridad que es muy difícil asumirse como víctima. En ese contexto sí es indispensable la coordinación de los organismos. Nosotros tenemos con otras organizaciones un directorio de 160 que son organismos de la sociedad civil, empresariales y otros federales y locales que permiten atender el tema de trata. Ahí no estamos incluidos los que estamos aquí y muchos más. Y hay ¿Yo que dónde seguir puedo trabajando en marcar? conjunto. Si sé de un asunto de trata y lo quiero reportar,
¿Cuál es el teléfono? La línea nacional es 855-33-000 y tenemos un chat de confianza que es 55-55-33-55-33, que recibimos videos, fotos, grabación y también texto. Si tiene usted alguna denuncia, no alcanzó a escuchar los números, puede marcar, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y le haremos llegar justamente a Salvador Guerrero Chiprés estos datos y entender entonces, una vez que ustedes reciben la denuncia, la atienden y derivan a la sociedad Analizamos civil. según la peculiaridad de la atención de cada uno, desde el balcón de cada uno se puede mirar mejor y resolver mejor el problema, para usar tu frase. Pues se acabó el programa, pero el tema está lejos de terminarse. Nos sumamos al esfuerzo valiente, con coraje que están haciendo, y desde luego con la capacidad de distinguir entre los liderazgos sociales que valen oro y los que valen menos que nada. Muchísimas gracias. Gracias. por Gracias, acompañarnos Ricardo. hoy aquí en La Octava.